Seguimos hablando de revelación y ahora vamos a ser más y más específicos porque hablamos de revelación general, especial y vimos en la especial, vimos teofanías, vimos profecías y luego vimos inspiración. Y vamos ahora a hablar de inspiración, sobre todo la doctrina de la inspiración de la Biblia, consultando la Biblia para ver lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y mencionamos que es una operación concurrente, y como una operación concurrente con dos o más corrientes, en este caso dos corrientes, la inspiración tiene aspectos divinos y aspectos humanos. Tiene un origen divino. Y aquí el texto clásico es segunda de Timoteo 3, 15 al 17. 3, 15 al 17. Y dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué dice Reina Valera en el 16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, casi lo mismo. Y esa palabra inspirada, de ahí tenemos la idea de la inspiración de la Biblia, pero esa palabra inspirada es una palabra que aparentemente Pablo inventó para esta ocasión. Y algunas Biblias, no estoy seguro si creo que la Biblia de las Américas como trata de capturar esta palabra en su composición, porque lo que Pablo dijo es toda la escritura es respirada por Dios, y él unió dos palabras como respirar y Dios, y él hizo una nueva palabra. Entonces, es decir, toda la escritura es Dios respirada, como una sola palabra, Dios respirada. Y enfatiza que el origen de lo que encontramos en la escritura es Dios. Y está usando una ilustración humana porque Dios no respira físicamente como nosotros respiramos. Pero piénsenlo, ¿cómo formamos nuestras palabras audiblemente? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que exhalar. Y cuando yo exhalo una palabra, no queda duda alguna de que esa palabra es mía. Si encuentras tirada por ahí un papelito y tiene una palabra escrita, puedes ver la palabra y decir, pues no sé quién ha escrito eso. Puedes hacer un examen de la escritura de cada persona aquí para tratar de comparar y ver quién escribió esa palabra. Pero cuando yo exhalo una palabra, ustedes saben que estoy produciendo esa palabra y esa palabra es mía. Y él está usando esa idea de cómo formamos palabras para apuntar el hecho de que el origen de la Biblia es Dios. Sus palabras, más bien, las palabras de la Escritura son las palabras de Dios al mismo grado que las palabras que estoy
exhalando en este momento son mis palabras. Entonces, el énfasis aquí es que todo lo que está en la Biblia tuvo su origen en Dios. Y podemos ver que esta inspiración es plenaria, porque aquí dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y podemos también decir que es verbal, porque algunos han querido, sobre todo empezando en la, quizás antes, pero en la Ilustración, querían ir reduciendo el concepto de la inspiración. Y no decir que no es verbal, no tanto las palabras, pero los conceptos. Y luego querían como, estos conceptos sí y estos conceptos no. Y querían ir reduciendo qué es inspirado en la Biblia. Pero podemos ver que los mismos escritores de la Biblia apuntan de que están hablando de las mismas palabras de la Biblia, son de origen de Dios, iguales como mis palabras son de origen mío. Gálatas, es una cosa curiosa aquí. Gálatas 3:16. Pablo hace un argumento aquí que se basa en el hecho de que una palabra es singular en lugar de plural. Y dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. La palabra es semilla, y en la Reina Valera conserva esa palabra, y dice, no a tus semillas, sino a tu semilla. Entonces Pablo está haciendo un argumento sobre el número de la palabra, si es plural o singular. Y la idea aquí es, Pablo está considerando que aún esos detalles, no solamente la palabra en sí, pero la cuestión de que la palabra es singular en lugar de plural, es una cuestión de inspiración. O sea, las mismas palabras y cada aspecto de las palabras son de origen divino. Pero tenemos que, esto no nos da toda la doctrina de la inspiración de la Biblia, porque esto simplemente que el origen es de Dios, pero tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo llegó a ser escrita? Si Dios originó esas palabras, ¿cómo llegaron a ser escritas? Porque Dios habló palabras que no tenemos escritas, ¿de acuerdo? O sea, hubo profecías, no tenemos todas las profecías de Elías, de Eliseo, ni tenemos todas las profecías probablemente de Isaías, de Ezequiel. O sea, hay otras palabras de Dios que Él habló que no llegaron a ser escritas y conservadas. Entonces, el origen es divino, pero vamos a ver que el proceso de escrituración es un proceso humano superentendido divinamente. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Uno, 19 al 21. Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Entonces aquí está hablando del origen. El origen no es de los mismos autores, digamos, el origen es divino. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, y es lo que vimos en Timoteo, ¿correcto? O sea, es Dios exhalado.
sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, Reina Valera, ¿qué dice 21? 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, y aquí observen que en la Reina Valera usa la misma palabra para traducir dos palabras muy distintas. Usa la palabra inspirada en segunda de Timoteo 3 para traducir Dios exhalada, y aquí usa la misma palabra inspirados para traducir una palabra que aquí se traduce impulsados, pero es una palabra que quiere decir llevados, cargados por el Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo que es un proceso divino, pero aquí vemos la actividad humana. Y por eso afirmamos que es una operación concurrente. El proceso de escrituración, origen divino. Proceso de escrituración es un proceso humano, porque dice que los hombres, ¿qué hicieron? Hablaron. Y más adelante escribieron, pero fueron cargados, llevados, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Esta es la doctrina de la inspiración de la Biblia. Ahora, hay más específicamente podemos decir algunas cosas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de sí mismo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento acerca de sí mismo? Porque en estos dos versículos que hemos leído son ¿qué? Son el Nuevo Testamento hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Pero queremos expandir para ver si estos versículos, lo que dicen acerca del Antiguo Testamento, si esto es confirmado en la autopercepción del Antiguo Testamento y la autopercepción del Nuevo Testamento. O sea, lo que piensa el Antiguo de sí mismo y lo que dice el Nuevo de sí mismo. ¿Ok? Bien, el Antiguo Testamento, ¿qué dice acerca de sí mismo? Menciona que se escribieron algunos libros que tuvieron autoridad inmediata. Deuteronomio 31, 24 al 26. 31, 24 al 26 de Deuteronomio 31. 24. Dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor de su Dios. Así permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas, pues sé cuán tercos, etcétera. Pero aquí hay un ejemplo de algo escrito que inmediatamente se reconoció como palabra de Dios. Josué 24, versículo 25 y 26. Dice aquí, aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel, allí mismo en Siquén. ¿Estoy bien? Sí, Josué 24, empezando versículo 25. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel, ahí mismo en Siquén dio los preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces los registró en el libro de la ley de Dios. Entonces aquí un escrito de Moisés inmediatamente reconocido como ley de Dios
un escrito de Josué inmediatamente reconocido como ley de Dios, presentado así. Y luego, 1 de Samuel 10, 26. 1 de Samuel 25. 10, 25. Dice, a continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. Entonces, Samuel también escribió leyes para el pueblo, depositó ante el Señor y pues inmediatamente reconocidas como palabras de Dios. Luego, las fórmulas, segundo argumento, las fórmulas o segunda categoría, las fórmulas de los profetas indican que estuvieron conscientes de estar hablando y escribiendo la palabra de Dios. Los mismos profetas sabían que no estaban dando su opinión. ¿Cómo declaraban lo que decían? Así dice el Señor, así dice Jehová. Entonces ahí ellos conscientes. Y luego hay algo interesante. En Segundo de Reyes tenemos el redescubrimiento de la ley que se había perdido. Segundo de Reyes 22, 8 al 13. Veintidós, 8 al 13. Dice, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Hicán, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías el ministro personal. Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Entonces aquí, el redescubrimiento de la ley. ¿Había alguna duda acerca de si ese libro era palabra de Dios o no? Cuando se redescubrió, o sea, inmediatamente se reconoció como palabra de Dios. Y uno más, Esdras. Y esto nos lleva más bien a nuestro tiempo. Esdras, no nuestro tiempo, pero más como nuestra situación. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y Esdras fue y es el modelo del predicador expositivo, porque su práctica era leer y luego exponer. Pero implícitamente está aquí la idea de unos libros autoritativos, unos libros divinos, y el trabajo del predicador es explicar esos libros al pueblo de Dios. Entonces aquí se presupone que estos libros son divinos, ¿ok? Entonces ese es el argumento. Entonces, ¿están conmigo el testimonio del Antiguo Testamento acerca de sí mismo? Y otra vez, déjenme reflexionar un poquito, porque
estamos viendo un versículo aquí, otro versículo allá. No hay muchos versículos, aunque hay muchos, así dice el Señor. Hay muchos de esos. Entonces hay muchos de esa fórmula. Pero estamos haciendo un poco de teología bíblica aquí y debemos recordar que la Biblia no es un manual de teología sistemática. Entonces no vamos a encontrar ninguna sección de prolegómena en la Biblia, ¿no? Entonces por eso tenemos que intuir lo que algunos versículos esparcidos están indicándonos acerca de cómo se concibió los libros que estaban siendo escritos por medio de Moisés, Josué, Samuel y profetas, etc. Entonces lo que podemos concluir es que ellos estaban recibiendo esos libros como palabra de Dios.